Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a hablar sobre la democracia directa y sus diferentes mecanismos que ella contiene. Como primero, le voy a hablar sobre de dónde surge. Surge de la crisis de representación de sistemas de partidos y el descontento creciente con la política. Eso generó cambios en numerosos países de la región a través de una doble vía, que son las reformas constitucionales e incorporación de mecanismos de democracia directa, que podrían ser como una manera complementaria. Sin embargo, algunos de estos países lo utilizaron como una manera de suplantar a la anterior democracia. Sus instituciones políticas se organizaban alrededor de una asamblea donde todos los ciudadanos podían participar y decidir de forma colectiva los asuntos del gobierno. Tiene como objetivo mejorar la representación, incrementar la participación y mantener la estabilidad de los sistemas políticos. La democracia directa incluye diversas modalidades de participación política en las que a través del ejercicio del voto directo y universal, es decir, consultas populares, donde los ciudadanos votan en contra o a favor de una propuesta. Asimismo, se incluye la iniciativa legislativa como otro mecanismo, por considerarlo un procedimiento político de participación ciudadana. Por último, se hace mención a la inclusión legal de la consulta previa, donde se encuentran los grupos indígenas y tribales, dada la relevancia creciente de las actividades económicas que ellos tienen en la economía del país. Pero ya les explicaré cada una de ellas más adelante. Como segundo punto les hablaré sobre las normas aplicables, lo que quiere decir dónde podemos encontrar reglamentada todas estas leyes de democracia directa. Como primero tenemos en la Constitución, desde el artículo 103 hasta el artículo 105, encontramos la regulación de los mecanismos de democracia directa. Y de igual manera tenemos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, desde el artículo 5 hasta el artículo 28, encontramos los requerimientos y regulación de estos. Asimismo, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana encontramos en el artículo 5 que el Estado garantiza el ejercicio ciudadano de los mecanismos de democracia directa, tales como la iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato. Además, este mismo impulsa la configuración progresiva de nuevos espacios que posibiliten el ejercicio directo de la ciudadanía. Ahora sí, a continuación pasaré a explicarles cada uno de los mecanismos. Como primero tenemos la iniciativa popular normativa. Encontramos en el artículo 6 de la LOPSE, se especifica que los ciudadanos y las ciudadanas que estén en goce de sus derechos políticos, así como organizaciones sociales lícitas, podrán ejercer la facultad de proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa o ante cualquier otra institución u órgano con competencia normativa que esté en los gobiernos que se quiera presentar la iniciativa popular normativa. Asimismo, esta no podrá referirse a crear, modificar o suprimir impuestos, aumentar el gasto público o modificar la organización territorial político-administrativa del país, lo que quiere decir que ninguna iniciativa popular normativa podrá tratar temas de impuestos o mover alguna ciudad a otra, ni semejantes. También sabemos que la iniciativa popular normativa deberá contar con el respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas que están inscritas en el padrón electoral, o sea que todas aquellas que estén inscritas para votar, de todas las personas que estén inscritas para votar, se deberá sacar el 0.25% del padrón. Ahora les hablaré de las partes que tiene que contener la iniciativa popular normativa. Como primero, tiene que tener un título o un nombre. Como segundo, una exposición de motivos conteniendo una explicación sobre el alcance y contenido de las normas de cuáles se quiere reformar. Como tercera, la propuesta normativa adecuadamente redactada, lo que quiere decir que tiene que estar articulada. Como cuarto, en el escrito inicial se hará constar la identidad de los miembros de la Comisión Popular, que conformada por las personas naturales que quieren iniciar este proyecto, por sus propios derechos o por los que representen a las personas jurídicas, y como portavoces de otras agrupaciones que respalden la iniciativa o las iniciativas. Como quinto, las firmas de respaldo de acuerdo con la Constitución y la ley. Y como sexto tenemos la descripción del proceso constitucional del proyecto de una norma presentada.
Toda propuesta normativa debe regular una sola materia y tiene que ser clara y específica. No puede regular varias y tampoco puede tener varios temas ahí incluidos. Como segundo punto les hablaré de la consulta popular. Empezar explicándoles que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto, pero también tiene que ser un solo tema y tiene que ser claro y preciso. Las consultas populares solicitadas por los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos, a gasto público o a la organización político-administrativa, como ya se explicó en el anterior punto, salvo lo dispuesto en la Constitución. En todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre las preguntas propuestas. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el territorio constará con un respaldo de un número no inferior al 5% de las personas que están inscritas en el padrón electoral. Cuando sea de carácter local, el respaldo será de un número no inferior al 10% del correspondiente igualmente al padrón electoral. Las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior también podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre asuntos de su interés o relacionados con el Estado ecuatoriano, aunque se encuentren fuera de este. Esta requerirá el respaldo de un número no inferior al 5% igualmente de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial de allá. Y como último, las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados no podrán referirse a asuntos relativos a tributos y a gastos públicos o a la organización administrativa del país, como ya se mencionó. Como siguiente punto les hablaré del tercer mecanismo, que es la revocatoria del mandato. Los electores y las electoras podrán revocar democráticamente el mandato de las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legislativas, a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y a la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. Asimismo, la solicitud de revocatoria del mandato solamente podrá presentarse una vez cumplido el primer año de gestación y antes del último, ya que si se presentara en el primer año no pudiera darse el tiempo para que cumpla todas las cosas que el mandato prometió, o si es que ya se hace en el último no tendría sentido, ya que está acabando su mandato. Durante el periodo de gestación de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria del mandato, no se podrán realizar más. Podrán presentar esta solicitud las electoras y electores que estén empadronados en la circunscripción respectiva a la autoridad a la que se pretende revocar el mandato. Esto quiere decir que solo podrán presentar las personas que hayan participado en la elección del mandato. Y por último, una persona o sujeto político podrá representar por una sola vez la solicitud de revocatoria del mandato. Existen diferentes requisitos de admisibilidad y ahora les voy a explicar cuáles. Como primero tenemos la comprobación de la identidad del proponente y que esté en ejercicio de los derechos de participación que posee. Como dos, demostración de no encontrarse incurso en ninguna de las causales que lo inhabiliten. Y como tercero y último, la determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria del mandato, que servirá de base para la recolección de firmas y del proceso de revocatoria mismo. En el proceso de admisión se notificará a la autoridad adjuntando una copia de la solicitud y se le otorgará 7 días de término para impugnar este documento. Y de igual manera tendrá que esperar el proceso para no reunir los requisitos de admisibilidad del CNE y tendrá un término de 7 días el CNE tendrá un término de 7 días para admitir o negar la solicitud de revocatoria presentada. Como último punto les hablaré de la consulta previa, que es mucho más corta. La consulta previa libre e informada es un derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas enmarcados en una serie de derechos y reconocimientos que particularmente están reconocidos en la Constitución y los instrumentos nacionales de los derechos humanos. Esta consulta previa se da para los territorios que estén afectando a estas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y también se da para que ellos puedan formar parte de las elecciones debido al impacto que ellos tienen en la comunidad. Como último les daré mis comentarios personales. Primero, creo que estos mecanismos sí funcionan de manera correcta siempre y cuando estén bien hechos y el país no impida su debida realización.
Como segundo, de repente se puede encontrar que es un poco complicado alcanzar estas metas debido a que una de las, una de las causales es que los pueblos no desean, no, perdón, que el gobierno no desea que el pueblo tome tanta participación, sino más bien sea pequeña, por lo que sus metas son un poco altas y difíciles de conseguir. Y sin embargo, creo que si es que realmente algún mandato o alguna de estos mecanismos se maneja correctamente, se podría lograr con el objetivo que se desea, ya sea consulta popular, revocatoria del mandato o consulta previa, aunque no formemos parte de estas comunidades. Muchas gracias.